Muy bien. Hoy más que otras veces, inclusive más que las primeras veces que empezamos a estudiar este libro de la Biblia, necesitamos recordar el capítulo 5, versículo 12 de Primera de Pedro, donde Pedro dice la razón y el propósito por el que escribe la epístola. Pedro dice que escribe la epístola para recordarle a la iglesia que están en la verdadera gracia y para recordarle a la iglesia o amonestarles, llamar su atención en diferentes áreas y situaciones de su vida como creyentes. Y a partir de ahí, a partir de esta intención de Pedro, hemos ido estudiando casi que versículo por versículo de la primera epístola de Pedro. Y cuando uno estudia la Biblia de esta forma, sucede que se encuentra con pasajes o con porciones de la Biblia, algunas de ellas más fáciles de explicar que otras, pero cuando nos tomamos la tarea de explicar un libro de la Biblia, casi versículo por versículo, llegamos al punto en el que hay versículos que no podemos evitar. No podemos saltarnos un versículo porque sea más difícil y coger los que sean más fáciles de explicar. Eso sucede cuando hacemos este tipo de enseñanza expositiva, cuando cogemos versículo por versículo o un libro versículo por versículo y pasa esto. Lo que quiero decir es que en el libro de Primera de Pedro, en el estudio de Primera de Pedro, nos encontramos una serie de versículos que son supremamente doctrinales, fundamentales, importantísimos, que no podemos evitar y que no podemos esquivar porque son necesarios para la doctrina. Sin embargo, y que entre otras cosas, ustedes hemos visto durante todo este tiempo que hemos mirado Primera de Pedro, hemos visto versículos de los que seguramente ustedes habrán escuchado en otras ocasiones ya muchas enseñanzas, ¿no? Habrán escuchado ya otras enseñanzas basadas en algunos de los versículos que ya hemos estudiado en Primera de Pedro. Pero el versículo que nos toca hoy, y digo que nos toca, porque es la serie en la que venimos y no nos queremos saltar ese versículo, es un versículo del que estoy convencido que la mayoría de ustedes quizás nunca han escuchado una enseñanza de ese versículo, o quizás han leído el pasaje y al ver la dificultad que representa, han saltado el versículo porque de verdad hay que empeñarse en leerlo y en estudiarlo porque es un texto conflictivo. Además, este versículo que vamos a leer hoy, el que nos corresponde para la enseñanza de hoy, estos dos versículos, se conoce en teología como un texto oscuro, de difícil comprensión, y que además, por el hecho de ser un texto oscuro y de difícil comprensión, es un texto que se presta para múltiples interpretaciones. ¿Sí? Entonces, de este texto que vamos a leer hoy, se generan como unas dos o tres formas de interpretar este texto de maneras distintas, diferentes, porque es un texto relativamente complicado. ¿Sí? Quiero decir, además, en defensa del mismo texto, quiero decir que la Biblia, cuando leemos los evangelios y las epístolas de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan, Santiago y Hebreos, es importante siempre que el estudiante bíblico o el lector de la Biblia sepa diferenciar entre una doctrina fundamental o una doctrina primaria o una doctrina secundaria no fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que hay doctrinas fundamentales sobre las cuales no podemos pasar sobre ellas sin más, que son, por ejemplo, la doctrina de la justificación. Es una doctrina fundamental importantísima. La doctrina de la gracia, la doctrina de la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, o la doctrina de la resurrección de Cristo. Son doctrinas fundamentales que son importantísimas. Conocerlas, entenderlas y vivirlas. Pero luego hay doctrinas secundarias que no son fundamentales, que podemos entenderlas mejor o no,
pero que no son tan importantes en términos de salvación, en términos de vida eterna, en términos de redención, pero que necesitamos, están en la Biblia y necesitamos poder extraer de ella lo que podamos con las herramientas y el conocimiento que tengamos. Dicho esto, vamos al versículo en cuestión. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 19. Es a partir de ahí. Si recuerdan ustedes, la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada tuvimos capítulo 3. He dicho 5. No, 3. 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Me iba a saltar el libro entero. Primera de Pedro, capítulo 3. Si se dan cuenta, si recuerdan los que vinieron la semana pasada, si recuerdan, terminamos la enseñanza en el versículo 18. ¿Sí? Ahí terminamos. Y lo hice casi que intencionalmente llegar hasta ahí, porque sabía que si saltaba al versículo 19, ya íbamos a entrar en un mundo difícil para el momento de la enseñanza de la semana pasada. Entonces terminamos en el versículo 18 y ahora vamos a pasar al versículo 19. Sin embargo, para tener un poquito, solo un poquito de luz del pasaje en general, vamos a leer desde el capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Versículo 3 del 13 en adelante. Capítulo 3 del 13 en adelante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ojo a esto, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? Vivificado en espíritu, en el cual también, en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, aquí entramos en dos textos muy controversiales, pero que cuando los entendemos un poco y miramos lo que esos textos nos enseñan, la verdad es que nos proporcionan una serie de aplicaciones espirituales muy interesantes para nosotros los creyentes. Pero son unos textos de difícil comprensión, ¿sí? Ahora, vamos a empezar. Vamos a detenernos en el versículo 19. El versículo 19 dice, partiendo del versículo 18, partiendo de cómo termina el versículo 18, porque el versículo 18 termina diciendo que fue siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Y dice, en el cual también, es decir, en ese espíritu también fue y predicó
a los espíritus encarcelados. Oh, amigos. Si una persona no entiende la doctrina de la justificación o la doctrina de la gracia en su vida, si no entiende la redención, si no entiende la obra del Calvario, de la cruz, de la salvación, esa persona es muy difícil que sea una persona transformada y que vaya al cielo, porque no puede entender el Evangelio. Pero no va a pasar eso si no entendemos este texto, ¿sí? Es decir, no entender este texto no es fundamental para la salvación. Pero lo que vamos a hacer es intentar entenderlo para comprender lo que Pedro estaba queriendo decir a la iglesia a la que estaba animando y ayudándole. Dice que Jesús fue en el Espíritu y predicó a los espíritus encarcelados. Hay diferentes interpretaciones acerca de esto. Hay una interpretación que dice que esos espíritus encarcelados eran demonios, ángeles que se convirtieron en espíritus y que fueron encarcelados porque desobedecieron juntamente con todos los ángeles del cielo y fueron llevados cautivos a unas prisiones que están en algún lugar puestos allí, y que Jesús fue a ese lugar para proclamar a esos espíritus, a esos ángeles caídos, para proclamar la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Para ser honesto, esta es una de las interpretaciones más respaldadas. ¿Sí? ¿Por qué? Por algunas razones. Por ejemplo, por lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a quienes, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para hacer ¿qué? Reservados para el día del juicio. Entonces se dice en una de las interpretaciones de este texto que Pedro, cuando habla de los espíritus encarcelados, se refiere a estos ángeles que desobedecieron y fueron llevados a, ¿cómo pone allí? Y que fueron entregados a esas prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Sí? Es una interpretación. También, por ejemplo, se intenta iluminar este texto de Primera de Pedro, se intenta iluminar este texto un poquito también a la luz de Judas. La epístola de Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Entonces, a la luz de estos versículos, de estos dos versículos de Segunda de Pedro y de Judas, se intenta interpretar y decir que los espíritus encarcelados a los que hace referencia Pedro se refiere a estos ángeles que pecaron contra Dios y que fueron reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Una de las cosas que se dice es que Jesús, cuando habla de que Jesús fue en espíritu a predicar a esos ángeles, no fue a predicar el evangelio de salvación, porque la Biblia dice que después de muerto nadie tiene salvación y menos los ángeles. Entonces esto genera muchas preguntas a qué iría Jesús si esta interpretación es correcta. ¿Qué fue lo que Jesús fue a decir allí? ¿Qué fue lo que Jesús fue a anunciar? Porque no lo dice Pedro y no se encuentra
en ningún otro texto de la Biblia que pueda ayudarnos a entender qué fue Jesús a decir allí. Todo lo que digamos respecto a esta interpretación de esas palabras, todo lo que digamos sobre lo que Jesús dijo es una especulación, pero lo que más fuerza tiene es que Jesús fue hasta las prisiones de oscuridad para mostrar que él había vencido sobre esas fuerzas espirituales y sobre las tinieblas y sobre el pecado y sobre todo lo demás, pero no fue a proclamar salvación ni nada, porque eso se entiende por todo el contexto de la Biblia, por el Evangelio y por las epístolas de Pablo, Pedro y Juan, se entiende que eso no es posible. Esa es una interpretación, ¿sí? La otra interpretación que se dice es un poquito apoyada en, vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. La otra interpretación es apoyada un poquito en lo que dice al principio del versículo 20, en el cual también fue, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces se dice que Jesús fue a los espíritus encarcelados y que esos espíritus encarcelados no eran ángeles, que los espíritus encarcelados eran todas las personas, toda la humanidad que murió en el diluvio y que estaba en prisiones de oscuridad, y que Jesús fue hasta allí no para predicarles unas buenas nuevas, sino para mostrarles que la salvación que ellos rechazaron en tiempos de Noé era una salvación que ahora sí se había producido para todos, y que muchos sí que la habían recibido y muchos sí que la habían tomado. ¿Cuál les gusta más? La primera interpretación que les he dado está apoyada en esos textos de Segunda de Pedro y Judas, y la segunda interpretación está apoyada en el contexto inmediato, muy inmediato que está allí. ¿Cuál les gusta más de estas dos interpretaciones? No, ¿quién está hablando? Ah, la segunda. Vale, no sabía quién estaba hablando. Yo escuché la segunda. Pensé que era uno de sus espíritus. La primera. Vale. Yo quiero compartirles una tercera interpretación. Quiero mostrarles un poco una realidad interpretativa paralela que a mí, en lo personal, como estudiante bíblico, me genera mucha satisfacción y mucha paz en términos de interpretación bíblica, y sobre todo en términos de interpretación contextual, que al final es lo más importante en el momento de hacer interpretación, ¿sí? Vamos a pensar, vamos a detenernos primeramente en el versículo 19. El versículo 19 parte de un hecho. Parte del hecho de que Pedro dice que Jesús, que por el Espíritu, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Por el Espíritu, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Hay que hacernos una pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes esta escena de Jesús predicando por el Espíritu a los espíritus encarcelados? ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? Yo sé que la primera imagen que nuestra mente se hace, porque así funciona la mente lo que hace es crear una imagen, ¿sí? Y crear una imagen de Jesús delante de los espíritus encarcelados predicando. Esa es la imagen que se hace la mente. Porque cuando usted lee cualquier cosa de la Biblia o de cualquier texto, lo que la imaginación hace es construir imágenes, ¿verdad? Eso es lo que la imaginación hace.
Entonces, claro, cuando usted lee un versículo que dice, y Jesús, y en el Espíritu, ¿cómo dice? Termina diciendo en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Claro, cuando leo eso, mi primera imagen es Jesús como un ser espiritual, así, en forma de espíritu, como no con un cuerpo físico, sino Jesús en forma de espíritu, predicando a los espíritus encarcelados. Alguien dice que esto sucedió, que este momento sucedió en esos 3 días previo a la resurrección. Pero es una especulación que no tiene fundamento porque no dice allí de eso en el texto nada. Eso nos lo imaginamos, pero no está en el texto. ¿Sí? Entonces, lo que nos imaginamos es a Jesús en el espíritu, mientras está en la tumba, el espíritu de Jesús se va y nos imaginamos esa imagen de Jesús con su túnica y con el pelito largo en algún lugar oscuro predicando a espíritus encarcelados. Esa es la imagen. ¿Mm? Para quitar esa imagen que no es más que eso, una recreación de la imaginación, para quitar esa recreación de la imaginación, vamos a leer un texto que está ahí en Primera de Pedro, casualmente o divinamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Y van a mirar esto. Ay, Dios mío, qué bonito. Eso es muy interesante. Versículo 11. Escudriñando. No, vamos mejor a mirar desde el versículo 10. Es más propio mirar desde el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De quién está hablando? Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de quién, de Cristo, que estaba en dónde, en ellos. ¿Cómo les parece? Tengo otros 2 textos que están en otros pasajes que hablan acerca de lo que Dios hace o Cristo hace por el Espíritu en otro tiempo en el que Cristo no estaba físicamente presente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Se refiere a lo que Cristo ha hecho en la historia de la Biblia, estando físicamente presente o sin estar físicamente presente, pero que lo hacía por el Espíritu. Lo voy a explicar, no se preocupe. Mire Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, versículo 11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que estaba en dónde, en ellos. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento indagaban los tiempos y las ocasiones de la gracia y lo enseñaban y lo profetizaban, la gracia y la salvación, y eso lo hacían guiados por el Espíritu de quién, de Cristo. El Espíritu de Cristo era el que indicaba los tiempos y las cosas a los profetas. ¿En qué momento? En el Antiguo Testamento, es decir, 800 años antes o 600 años antes o 500 años antes, según el profeta. Pero ¿quién lo hacía? El Espíritu de Cristo. Entonces, ¿en qué forma estaba Cristo hablando a los profetas? Si aparecía Cristo así, su cuerpito, con un fantasmita, a hablar con los profetas para decirle las cosas. No, lo que Cristo hacía por el Espíritu lo hacía. Es decir, a través del Espíritu, Cristo revelaba o hablaba a los profetas. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque tener en cuenta de que esta era una forma en la que Cristo se manifestaba antes de estar manifestado en cuerpo y después de estar manifestado en cuerpo, el Espíritu de Cristo. Porque Pablo habla insistentemente en sus epístolas, lo han leído, acerca del Espíritu de Cristo. ¿Lo han leído?
Pablo habla insistentemente. Entonces, la expresión en el Espíritu o el Espíritu de Cristo no se refiere a una imagen en la que Jesús aparece como un fantasmita en cualquier época de la historia. Es lo que Cristo dice a través del Espíritu de Cristo, a través del Espíritu, ¿sí? Entonces, cuando el Padre quiere revelar algo, el Padre lo hace a través de ¿quién? Del Espíritu. Cuando Cristo quiere revelar algo, Cristo lo hace a través de ¿quién? A través del Espíritu. Cuando Cristo quiere manifestar o hacer o proclamar algo, lo hace a través de ¿quién? Del Espíritu. Nosotros llevamos el mensaje de Cristo y lo hacemos a través de ¿quién? Del Espíritu. Lo que hay de Cristo en nosotros está por el Espíritu. Todo lo que viene a nosotros de Cristo es por el Espíritu, ¿sí? Y por el Espíritu de Cristo predicamos. Entonces, por el Espíritu de Cristo, los profetas entendieron y anunciaron las cosas que estaban reservadas para nosotros, para la iglesia. ¿Por el Espíritu de quién? De Cristo. Teniendo esto en mente, volvemos al capítulo 3, versículo 19. Lo que Cristo hizo por el Espíritu, ¿sí? Lo que Cristo estaba. Ahora la pregunta es esta: ¿estaba Cristo allí frente a los espíritus encarcelados? No. Y ahora vamos a ver de qué forma Cristo entonces predicó allí, si no estaba allí, sino que lo hizo por el Espíritu. Y lo vamos a ver porque tiene una respuesta allí en el texto. Entonces, ¿cómo predicó? Lo que dice es lo siguiente. ¿Quiénes eran entonces estos espíritus encarcelados y cómo predicó a Jesús por el Espíritu a esos espíritus encarcelados? Son preguntas que tenemos que resolver. Vamos a resolverlas cada una a la vez, ¿no? Vamos a resolver, olvídese del orden porque para efectos de la enseñanza yo necesito llevarlo en este orden, pero a lo mejor no es el orden natural, pero necesito llevarlo en este orden. Si Cristo no estaba presente, sino que lo predicó en el Espíritu, ¿cómo predicó? Entonces, versículo 20. Mire esto. Capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé. Y ahí nos detenemos a pensar en Noé. Pedro sabe algo acerca de Noé que nosotros no sabemos, ¿sí? Pero Pedro sabe algo acerca de Noé que nosotros no sabemos, pero que tampoco lo dice en la primera epístola. Pedro sabe algo acerca de Noé que nosotros no sabemos, que no lo dice en la primera epístola, pero que sí lo dice en la segunda epístola. La segunda epístola nos da una clave importantísima para entender el papel de Noé en todo esto, ¿sí? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Mirad esto. Y si no perdonó, ¿a quién? Al mundo antiguo, es decir, a todos los que murieron antes de Noé, sino que guardó ¿a quién? ¿Qué dice aquí? Si Cristo no estaba allí en forma de fantasmita, sino que predicó en el Espíritu como lo hizo a través de los profetas, ¿a través de quién lo hizo esta vez? A través de Noé. La palabra pregonero, esto es muy interesante. Vuélvase a Primera de Pedro capítulo 3, perdón. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19. Pregonero, no olviden esa palabra. Ahí, en el cual también predicó
La palabra predicó y la palabra pregonero es la misma palabra en griego, keruso, que significa proclamar, anunciar, predicar. ¿Mm? Cuando Pedro está hablando, me vuelves la de segunda de Pedro 2:5 es, ¿no? Segunda de Pedro 2:5. Cuando Pedro está hablando de Noé, Pedro sabe una cosa que nosotros no sabemos acerca de Noé, sabe una cosa acerca de lo que hizo Noé, además de construir un arca, y es que Noé, mientras construía un arca, yo no sé si por las mañanas hacía el arca y por la tarde lo otro, pero, pero una de las cosas que Noé hizo fue predicar, ¿sí? Predicar. Y es interesante que lo que, lo que Noé predicaba tiene muchísimo que ver con lo que predicamos acerca del Evangelio. Porque lo que predicamos acerca del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la salvación tiene que ver con una cosa doctrinalmente fundamental, que es la justicia de Dios. ¿De acuerdo? La salvación tiene que ver con una cosa fundamental que es la justicia de Dios. Es decir, el Evangelio es Dios haciendo justicia, Dios manifestando justicia a través de la cruz de Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Dios convirtiendo al pecador en justo a través de la justicia aplicada en la persona de Jesús. Y lo que Pedro y lo que Noé dice, lo que dice acerca de Noé es que Noé era un predicador en tiempos de maldad, de mucha maldad. Noé era un pregonero de ¿qué? De justicia. Eso es. Entonces, esta interpretación de esos dos versículos tiene que ver con que Cristo predicó a los encarcelados. Pero Cristo no fue en forma de fantasmita a predicar a los prisioneros encarcelados. Cristo predicó en el Espíritu de la misma forma que lo hizo a través de los profetas del Antiguo Testamento, utilizando a un predicador. ¿Quién? Entonces Cristo tenía algo que decir, lo hace por el Espíritu a través de un predicador llamado ¿quién? Noé. ¿Mm? Mm. Entonces viene una tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿quiénes eran los espíritus encarcelados? ¿Mm? ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? Si decimos, escuchar esto, si decimos que el predicador fue Noé, que llevó un mensaje de Cristo por el Espíritu, y que era un mensaje de ¿qué? De justicia, entonces no podemos decir que esos espíritus encarcelados estaban muertos cuando Noé predicó. No podemos decir eso. ¿Mm? Bien, como no podemos decir eso, entonces, ¿qué sí podemos decir? ¿Qué sí podemos decir? Vayamos al versículo. En los tiempos, en los que en otro tiempo, ¿qué hicieron? Desobedecieron. ¿Mm? Esta frase, para mí, es una de las frases más importantes de los dos versículos. ¿Por qué? Porque Noé tiene una misión: pregonar justicia, predicar la justicia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Noé hace. Noé anuncia lo que va a pasar y hace un llamado, pregona justicia, hace un llamado, pero nadie que escucha.
Vuélveme a poner la segunda epístola de Pedro, en el versículo 5, 2:5. Dice, y, y sino que perdonó al mundo antiguo, y no es que no lo haya perdonado porque no haya querido arbitrariamente Dios perdonarle. No fueron perdonados porque no corrieron al arrepentimiento en un llamado de justicia. No fue una acción arbitraria de un Dios arbitrario, de un Dios soberanamente arbitrario. No, es la acción soberana de un Dios, la acción soberana de no perdonar a un pueblo que no respondió a un pregón o a una predicación o a un llamado a la justicia. Y ellos decidieron no obedecer. Entonces, esta predicación no fue a muertos, fue a ¿qué? A vivos. Y esta predicación no fue después del diluvio, fue antes del diluvio, porque no se puede pregonar justicia a este mundo antiguo después de que no pueden escuchar, porque la persona que les pregona la justicia es una persona que está ¿qué? Viva. La persona que les pregona la justicia es una persona que está viva. En este caso, Noé. Entonces, esta predicación, este llamado a la justicia de Noé, es un llamado a la justicia a este mundo antes de morir. ¿Sí? Estamos ahí un poquito claros. ¿Entendemos esto? Entonces, lo que quiero decir con esto es que debemos diferenciar entre el hecho de que quienes recibieron la predicación que enviaba Cristo por el Espíritu y que fue comunicada a través de Noé, fueron personas vivas. ¿Por qué? Porque no se puede predicar un vivo a muertos. ¿Sí? Un vivo a muertos. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿por qué se le llama espíritus encarcelados? Entonces, alguien podría decir que se llama espíritus encarcelados porque su corazón o su espíritu estaba cautivo en el pecado y muertos espiritualmente en sus pecados y delitos, lo cual podría ser perfectamente posible pensar de esa forma, ¿sí? Pensar de esa forma. Pero, sinceramente, hermanos, quizás no es precisamente eso. Pero quiero hacer un paréntesis aquí para decir lo siguiente. Esta sola idea puede entenderse perfectamente de las dos maneras. Si quisiéramos hacer una alegorización del texto, podríamos decir perfectamente que se refería a personas que se encontraban como nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Jesús. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Jesús? Muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Sí? Dice Pablo, hablando un poco de esto, Pablo se refiere a esta situación espiritual como prisiones de oscuridad. ¿Sí? Como prisiones de oscuridad. Entonces, alegóricamente hablando, podríamos decir que Pedro, entendiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, que no hemos dicho nada que no estemos leyendo en el texto. Para nada de lo que hemos dicho hemos utilizado la alegorización, ¿sí? Ni el sentido de la fábula, ni el sentido figurado. Hemos interpretado el texto a la luz de algún contexto, pero de manera contextual, de manera literal. Así hemos interpretado el texto. Pero en este sentido, los espíritus encarcelados, podríamos decir nosotros, entonces, de alguna manera, y repito, utilizando la alegoría, podríamos decir que Pedro estaba diciendo, esos espíritus encarcelados eran estas personas del mundo antiguo, que no quisieron obedecer a Noé,
que no escucharon a Noé y que se encontraban prisioneros en un mundo espiritual lleno de pecado, en un mundo espiritual lleno de maldad. Podría ser. Pero hay otra forma de entenderlo y es la siguiente. Escuchar esto. Es, es, es tan sencillo, es tan sencillo que algunos de ustedes dirán, ¿en serio? Pero es sencillo. Para efectos de la predicación de Noé, ellos era necesario que estuvieran ¿qué? Vivos. ¿Sí? Pero Pedro, 2500 años después, se refiere a ellos como muertos. Ese es el sentido lógico de la expresión en término contextual, en sentido contextual. Es decir, es como si yo dijera, me refiriera a mis antepasados de esta forma. Yo creo que mis tatarabuelos, yo creo que mis tatarabuelos, que ya están en, ¿cómo dice el versículo? Encarcelados en prisiones espirituales, tuvieron en algún momento la oportunidad de escuchar el Evangelio. Es como si estuviese diciendo exactamente eso. ¿Sí? Voy a intentar repetirlo otra vez. Mis tatarabuelos, que ya están encarcelados en prisiones de oscuridad, porque no quisieron oír en vida el mensaje que recibieron del Evangelio. Es decir, Pedro utiliza el estado de ellos cuando recibieron la palabra, pero también utiliza el estado en el que se encontraron después de predicar la palabra. No hace referencia a que recibieron la palabra en el estado de prisiones espirituales, porque el resto del contexto de los versículos no permite entenderlo de esa forma, ¿sí? Entonces, simplemente es la equivalencia a el momento en el que ellos recibieron el mensaje. Ellos estaban en vida, pero en el momento en el que Pedro está hablando, ya están en prisiones de oscuridad porque no recibieron, porque no quisieron obedecer a la palabra, como dice la primera línea del versículo 20. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se comprende? Es decir, que no fue nadie, nadie fue al infierno a predicar a nadie, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que fueron personas vivas que recibieron el mensaje de Noé de justicia, que fue dado a Noé, un mensaje de Cristo por el Espíritu, y que Noé lo predicó durante un tiempo determinado. Y ellos escucharon esas palabras y no quisieron obedecer como el mundo, como lo dice el versículo 20, y entonces no recibieron perdón porque no aceptaron la justicia de Dios, y entonces eso les llevó a prisiones de oscuridad. Esta frase es interesante porque versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esa frase, espíritus encarcelados, para nosotros es muy extraña, pero recuerden que Pedro habla con una iglesia que son judíos, y los judíos entienden perfectamente esto de espíritus encarcelados, porque los judíos todavía no tenían la doctrina muy sistematizada acerca del infierno. Recuerden que desde la muerte de Jesús hasta la época de que Pedro escribe esta carta, han pasado simplemente como unos 30 años, ¿sí? Desde la muerte de Jesús hasta la época que Pedro escribe esta carta, han pasado como unos 30 años solamente, no ha pasado más. Todavía no ha sido sistematizada mucha doctrina de todo lo que Jesús dijo. Si ustedes miran,
en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habla acerca del infierno. Pero esa doctrina del infierno no era una enseñanza muy común entre los judíos. Los judíos hablan del Seol, los judíos hablan del Hades como lugares de tormento, ¿sí? Como lugares de prisiones espirituales para los impíos. Entonces los judíos lo entienden así. Los judíos lo entienden de esa forma. Por eso Pedro utiliza la expresión espíritus encarcelados, porque sabe que la iglesia que lo está entendiendo todavía no tiene una doctrina sistematizada del cielo o del infierno. ¿Sí? Todavía no tienen todavía muy claro particularmente lo del infierno. Los judíos en su sistema doctrinal, ellos saben que existe un lugar de tormento que para los judíos históricamente se conoce como el Hades o el Seol, y que era un lugar como de prisiones, como de prisión espiritual. Por eso Pedro, en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, y Judas también, que también era judío, Judas también habla acerca de los ángeles que cayeron, y el castigo de ellos se refiere también a lugares de prisiones de oscuridad. Nosotros en la iglesia entendemos el concepto del infierno como el lago de fuego que arde con azufre y no sé qué más, ¿sí? Y así lo entendemos nosotros, porque en el tiempo la iglesia, a través de los pastores y de las enseñanzas y de los maestros, la iglesia se ha ido ordenando la doctrina que Jesús nos dejó y que Pablo intentó sistematizar bastante mejor. Hemos ido entendiendo esto acerca del infierno, pero esta iglesia de esta época todavía no tenía muy claro este asunto. Por eso Pedro recurre a una manera visual que sí entendían los judíos, la iglesia de ese momento. ¿Dónde estaban esas personas a las que le fue predicado y que no quisieron escuchar y que no quisieron obedecer, que no obedecieron, que rechazaron la enseñanza y la predicación de justicia de Noé? ¿Dónde estaban? Estaban encarcelados. Esa sola palabra bastaba, y es muy interesante porque no recuerdo la palabra en griego para encarcelados, pero la palabra en griego para encarcelados significa dos cosas, como guardián que cuida una prisión, y también la misma palabra puede referirse a la prisión en sí misma, puede referirse a las dos cosas, ¿sí? Entonces esa es la palabra en griego que está utilizando él para referirse a eso, a ese lugar de prisión, a ese lugar de oscuridad donde Pedro entendía que iban los impíos, que fueron los impíos que no obedecieron a Noé, ¿sí? Entonces, yo no sé si hemos podido hilar la idea claramente, ¿sí? Si hemos podido hilar la idea claramente. Hay tres interpretaciones, y personalmente, como estudiante de la Biblia, yo me quedo con esa tercera, ¿sí? Me quedo con esa tercera, porque aunque Pedro mencione a los ángeles caídos, los ángeles caídos, los ángeles caídos no tienen nada que ver con la predicación de Noé. Los ángeles caídos no desobedecieron a la predicación de Noé, ¿sí? Los ángeles caídos no recibieron como castigo el diluvio, ¿sí? Entonces, espíritus encarcelados no necesariamente, no directamente, tiene relación con los ángeles caídos que fueron llevados a prisiones, porque no tiene una relación muy explícita con la tarea y la función de Noé, que es un personaje principal en esta historia, ¿sí? Es un personaje principal en esta historia. Entonces, haciendo interpretación del texto, amparándonos en la idea de los ángeles, es como que conectamos dos ideas que no terminan de unirse en un punto. No terminan de unirse en un punto. Sin embargo, los que desobedecieron en la época de Noé sí termina de unirse con los que, versículo 4, capítulo 2 de segunda, capítulo 2, versículo 4, sí termina de unirse, el 5, perdón, el 5.
el 5, sí termina de unirse y no perdonó al mundo antiguo. Ahí esas dos ideas hermenéuticamente sí terminan de unirse. Sí se unen, sí hallan, sí hallan. ¿Mm? Porque tiene relación tanto el versículo de primera de Pedro como el versículo de segunda de Pedro. ¿Mm? Espero, sinceramente, haber podido dejarles un poquito de luz en este versículo oscuro. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, pensar, pensar en lo siguiente. Terminamos el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mm, Esto me llama mucho la atención porque, porque nosotros, la iglesia, somos esas 8 personas que nos hemos subido a la barca y que seguimos proclamando justicia. Porque siempre, hermanos, a pesar de la mucha maldad que haya, como en los tiempos de Noé, siempre hay un remanente justo. Siempre hay un remanente de gente justa. Cuando Dios llama a Noé, Dios le dice a Noé que no ha encontrado a otro justo como él. Cuando Dios quiere hacer algo a favor de la humanidad, Dios siempre se sirve de la gente justa que quiere caminar con él. Y nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo y nosotros somos esos constructores del arca. Cristo es el arca. Nosotros anunciamos esa arca. Y me gusta pensar en eso. Me gusta pensar en que estos textos que acabamos de leer no solamente nos llevan a interpretar quién era quién eran los ángeles y quiénes eran los espíritus. No solamente nos lleva a interpretar eso, sino que también nos lleva a pensar en la naturaleza del ser humano. En la naturaleza del ser humano con esa tendencia a lo malo, aunque tenga un arca salvadora delante de los ojos. Esa naturaleza humana a la incredulidad. Esa naturaleza humana a pensar que todo está bien y que cuando se habla de justicia, eso es la voz de algún loco que no tiene nada mejor que decir. Y me da esperanza, como le dio esperanza a esta iglesia. Porque esta iglesia está escuchando estas palabras de Pedro, porque esta iglesia vivía y predicaba en un mundo convulso, en un mundo que no estaba dispuesto a escuchar lo que esta iglesia tenía que decir, como en los días de Noé. Y Pedro no está diciendo esto para crear una conjetura interpretativa, porque ese es el meollo. Porque cuando se escriben los libros acerca de estos versículos, todo lo que se escribe acerca de estos versículos es si eran ángeles o si eran muertos. Pero eso no es lo más importante de este texto. Lo más importante de este texto es lo que Pedro estaba intentando que la iglesia entendiera. Porque recuerde que el propósito de la epístola no es que la iglesia sepa si eran ángeles o si eran muertos. Es que la iglesia sepa la esperanza que había allí y que ellos rechazaron, sea quien sea. La esperanza que viene a través de alguien que se dispone a hacer la voluntad del Señor por loco que parezca. Y que aunque el mundo esté en su desenfreno, aunque el mundo esté en su desenfreno y en su locura y en sus andares y en todo lo que vaya, aunque sean 8, esos 8 lograron ir contracorriente y escuchar a Dios. Y que no importa si somos una minoría,
No importa si la iglesia es un puñado pequeñito de gente que va en contrariedad al resto de las cosas que dice el mundo. Da igual. Hebreos 11:7 dice que por fe Noé construyó el arca sin ver agua, sin ver vapor, sin ver nada. Fue contracorriente porque le creyó a Dios y proclamó en ese proceso una justicia que nadie quiso escuchar. Entonces, no hemos de sorprendernos si no quieren escucharnos. No hemos de sorprendernos si nosotros decimos la verdad de la cruz, pero las multitudes dan la espalda a la verdad de la cruz. Porque Noé no se sorprendió. Noé siguió adelante, porque escuchó que Dios le dijo algo y por la fe en lo que Dios le dijo, siguió adelante. Entonces una iglesia que mantiene la fe, una iglesia que mantiene la voluntad de Dios, una iglesia que mantiene la verdad de Dios, aunque no entienda lo que está pasando. Y hay una cosa interesantísima en esto para la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por el Espíritu de Cristo. Imagínense lo que el resultado, todo lo que pasó predicando por el Espíritu de Cristo. No pensemos, hermanos, que por predicar por el Espíritu de Cristo, mañana España será para Cristo. Eso es una utopía. Eso es una utopía, hermano. Las multitudes no se van a convertir. La iglesia siempre históricamente ha sido un remanente. Ojalá se conviertan todas las multitudes que podamos. Ojalá se convierta todo lo que se pueda convertir para que la mayoría se salven. Porque la Biblia dice, Pedro mismo dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor Jesús, como en los tiempos de Noé, está retrasando su venida, esperando que todos procedan al arrepentimiento. En su paciencia, como la paciencia en los días de Noé. Entonces, habiéndoles dicho esto, quiero decirles, hermanos, nos vamos a encontrar en la Biblia contextos que nos van a dar un dolor de cabeza en su momento de interpretación. Pero lo importante, hermanos, no es esa dificultad interpretativa, sino lo que el escritor esconde detrás de eso que está intentando decir. Porque, hermanos, seguro que si mañana me vieran en esta grabación, determinados teólogos del mundo ya tendría algunos ataques por la interpretación que he dado del texto, o tendría algunos aplausos por lo mismo. Pero lo importante no es eso. Lo importante no es si eran ángeles o si eran espíritus. Lo importante es lo que está pasando allí. Lo importante es que Cristo, por su espíritu, tomó un hombre para hablar, para pregonar justicia, y una multitud desobedeció. Una multitud no, todos menos 8. Todos menos 8. Y eso debería provocar en nosotros dos cosas. Esperanza, en el sentido de que tenemos que permanecer en la fe, aunque seamos tú y yo solos en un mundo que no quiere subir a la barca. Permanezcamos con fe, creyendo en el Señor, avivando nuestro fuego, caminando con el Señor en un mundo que no quiere subir a la barca. No pasa nada. No pasa nada. Nos muestra a un Dios paciente, a un Dios que tenía paciencia, porque lo dice allí, esperando la paciencia de Dios. Nos muestra a un Dios que tiene paciencia, y que Pedro dice que el Señor retarda su venida con paciencia, esperando que muchos procedan, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la riqueza del texto. Y yo invito siempre a los estudiantes de la Biblia, no permita que su mente se enquiste en las cosas que no puede interpretar, sobre las que no tiene luz absoluta. Fíjese en las verdades espirituales que el escritor bíblico está intentando transmitir, que eso es más importante que todo lo demás.
Cristo sigue hablando de la misma forma que en la vida de Noé. No está aquí en cuerpo presente como un fantasmita. Habla a través del Espíritu usando a su iglesia como usó a Noé y a esas 8 personas. Amén. Eso es lo importante del texto. Podría haber terminado diciéndoles, hermanos, ahí están las interpretaciones, las 3, escoja una, la que usted se sienta más cómodo, pero no se trata de eso. Se trata de esto último, porque el propósito de la epístola de Pedro es clara. Primera de Pedro 5:12. El propósito es claro. Y cuando perdemos de vista el propósito, nos enquistamos en lo que no podemos entender. ¿Mm? Amén. Póngase de pie, por favor.